La Casa del Horror, una película perdida, era la historia de unos vampiros íntimamente relacionada con Drácula. Hacía tiempo que Chaney esperaba interpretar a Drácula y Todd Browning dirigirla. Browning y Chaney habían empezado en la Universal, pero ahora formaban equipo en la Metro-Goldwyn-Mayer, famosa por sus prestigiosas películas. Aquí, Browning dirigió The Mystic en 1925. La Metro-Goldwyn-Mayer tenía los mejores técnicos, pero Browning prefería un estilo más sencillo, tal vez el equivalente de los carnavales con los que creció. Pero tuvo un gran impacto en el desarrollo de las películas de terror. Su interés en los melodramas con seres desfigurados, mutilados y con venganzas encajaba muy bien con los intereses de Lon Chaney, y realizaron muchas películas inolvidables. Proporcionaron los cianotipos y los mapas para las posteriores películas sonoras de terror. En The Penalty, Chaney interpretaba a un gángster tullido. Dirigida por Wallace Worsley, la película levantó protestas por su violencia que provocaron una mayor dureza de la censura. ¿Por qué el público respondía ante estas caracterizaciones tan grotescas y unas historias que reflejaban mutilaciones y personajes tullidos y deformes? Creo que una de las razones era que había una cantidad sin precedentes de soldados mutilados y lisiados que regresaban de la Gran Guerra, y eran hombres que en años anteriores hubieran muerto a consecuencia de sus heridas. Pero los mismos avances científicos y tecnológicos que hacían posible la destrucción también provocaron los avances en la medicina gracias a los que vivían esos hombres. Y ellos eran, creo yo, un recuerdo para que no olvidaran esa guerra. Ninguna de las películas de Lon Chaney trataba de un veterano de guerra herido, pero creo que eso es lo que representaba una y otra vez. En esta escena, Chaney visita a un cirujano para pedirle que le ampute los brazos. Es un criminal identificable por un defecto genético. Chaney ama a la chica del circo, interpretada por Joan Crawford, quien no soporta que la toquen. Ella cree que es el tullido sin brazos que finge ser en el circo. A él le alegra ver que ella rechaza al forzudo del circo, Norman Kerry. Pero cuando regresa tras ser operado, descubre que son amantes. Decide provocar un accidente que le arrancará los brazos al forzudo. Todd Browning era el principal director de estas películas macabras, y la Universal le contrató con la esperanza de que dirigiera Drácula. La novela de Bram Stoker había sido un éxito teatral, pero los lectores del estudio de Laemmle le advirtieron que ningún público la soportaría. Pero en 1929, el tío Carl le regaló el estudio a su hijo al cumplir los 21 años. Había educado al muchacho según el folclore alemán. A Carl Laemmle Jr. le encantaban las películas de terror. De niño le volvía loco cualquier cosa que fuera macabra o terrorífica. Así que pensó que sería una gran idea realizar películas así. Pero su padre estaba en contra. A él le parecía una idea terrible. Carl Laemmle estaba a favor del espectáculo.
Aquí está en una fiesta, pero Drácula no podía considerarse un espectáculo a menos que lo interpretara Chaney. Junior podía estar al mando, pero Drácula no sería financiada sin Chaney. Paul Conner quería rodar Drácula con Conrad Veidt y Paul Lenny, pero Veidt volvió a Alemania y no regresaría hasta la guerra, cuando rodó Casablanca, y Paul Lenny murió repentinamente en septiembre de 1929 a causa de un envenenamiento de la sangre. Conner fue relegado y Junior se convirtió en productor. Fue tras el equipo formado por Browning y Chaney, y aunque consiguió a Browning, Chaney resultaba más difícil. Junior no quería al actor que lo había interpretado en el escenario y envió este telegrama a su agente: "No me interesa Bela Lugosi". Chaney se estaba muriendo debido a un cáncer de pulmón. Rodó una película sonora y murió en agosto de 1930. Chaney murió cuando yo tenía unos 10 años. Fue el fin del mundo. En ese tiempo pensé que si la muerte podía morir, y él personificaba la muerte, yo no estaba seguro. Su muerte me amenazaba. Fue la primera muerte de alguien que no era de mi familia. Fue algo terrible. Con la muerte de Chaney, la dirección tuvo que reconsiderar sus proyectos. Por primera vez, el cine norteamericano se arriesgó con una premisa excéntrica y sorprendente. Drácula era lo que parecía ser, un demonio del infierno de 500 años que chupaba la sangre, y al estudio le asustaba la idea. Sabían que la obra teatral había sido muy lucrativa, pero un estudio tras otro la había rechazado porque creía que el público no la aceptaría. Tras considerar a un buen número de actores, Ian Keith, Paul Mooney, la Universal le hizo una prueba a Bela Lugosi. Estaba tan ansioso por conseguir el papel que firmó por un cuarto del salario del protagonista juvenil, David Manners. En 1989, David Scal entrevistó a David Manners. Me dijo que la producción estaba muy desorganizada y que los actores no se la tomaban en serio. Con la excepción de Lugosi, quien, según parece, a diferencia de un vampiro de verdad, no hacía más que mirarse en el espejo. Paseaba por el plató, frente a un espejo de cuerpo entero, embozado en su capa, repitiendo: "Yo soy Drácula". Now that you have learned what you have learned, it would be well for you to return to your own country. I prefer to remain and protect those whom you would destroy. Yo crecí en Hollywood. Mi madre era script y llevaba el guión de Drácula, y yo la acompañaba por las noches. Me sentaba encima de los ataúdes y hacía mis deberes mientras veía el rodaje. No sé cómo salieron mis deberes porque Lugosi me aterrorizaba. Estaba convencido de que él era el auténtico Drácula. Él era Drácula. Siempre se comportaba como tal. Se metió en su personaje. Me dijeron que tenía un ataúd en su habitación, aunque no sé si era cierto o no, pero eso decían. Era muy amable. Nick Webster visitó con su madre la casa de Lugosi. Recuerdo que la casa estaba pobremente iluminada, con cortinas de terciopelo. Había un aire de misterio que, como niño, yo exageré un poco. Pero lo más importante es que estar en aquella casa oscura, escuchar a Drácula y ver sus penetrantes ojos fue una experiencia aterradora. Durante 30 años, el público había disfrutado de música en directo con las películas, y la ausencia de ella en las sonoras hizo que Drácula pareciera más espeluznante. Resulta que yo actué en la primera escena del carruaje de Drácula y dije las primeras frases del diálogo, que parece que desde entonces me convirtieron en una figura de culto. Tal vez quieran oírlas. Entre los escabrosos picos que dominaban el paso del Borgo,
I say, driver, a bit slower. No, no. Must reach the inn before sundown. Uno de los lugares más agrestes y menos conocidos de Europa. Durante unos años, al principio del cine sonoro, Hollywood producía simultáneamente versiones en otras lenguas. Algunas eran en francés, otras en alemán, aunque la mayoría eran en español. Paul Conner tuvo la oportunidad de rodar la versión española de Drácula y decidió eclipsar el trabajo de Todd Browning siempre que le fuera posible. Conner estaba ansioso por trabajar en la versión española. Se había enamorado de la estrella mexicana Lupita Tovar, quien había interpretado la versión española de The Cat Creeps. Fue a ver al señor Laemmle y le dijo, el doblaje está bien, pero el primer estudio que ruede una película con los actores hablando en su idioma causará sensación. Y el señor Laemmle le dijo, ¿tiene alguna idea? Conner contrató a George Melford, un veterano director que no hablaba ni una palabra de español. Él y su equipo trabajaban de noche, cuando terminaba el equipo de Browning. Una vez estaba yo en la terraza. Salió de entre las sombras. Pero lo cierto es que nosotros, trabajando de noche, terminamos antes que la versión inglesa. Cuando la presentaron, fue una sensación, porque todos opinaron que era más emocionante que la versión en inglés. El resultado fue una película que, a diferencia de muchas versiones extranjeras que ya se han olvidado, es superior a nivel técnico que la de Todd Browning. En el Hollywood de los años 30 existía el mito de que la cámara tenía que estar inmóvil tras las cajas de resonancia. Pero ese no fue el caso, ya que en la versión en español de Drácula, la cámara se mueve con gran fluidez, especialmente en la toma en la que aparece Drácula por primera vez. Y se utilizó una gran grúa para hacer un barrido por las escaleras desde el pie de las mismas, desde el punto de vista de Renfield hasta el cuerpo de Drácula, que estaba de pie sosteniendo un candelabro. Es un momento sensacional, mientras que Browning consiguió muy poco con la misma escena, y en su película Drácula va bajando lentamente las escaleras. I am Dracula. Pero en la versión en español, Renfield entra en el gran vestíbulo y un murciélago casi le roza. Él da la vuelta y de pronto, frente a una enorme tela de araña, aparece Drácula. Soy Drácula. No podía usted ser más oportuno. Thanks. It looks very inviting. Ouch. La versión en inglés se convirtió en un clásico, principalmente gracias a Lugosi. La versión en español necesitó de una técnica más elaborada porque Carlos Villarías no podía compararse con Lugosi. En cualquier caso, ambas se beneficiaron del original de F.W. Murnau, una copia que la Universal acababa de adquirir. Murnau captó en su película la esencia de las leyendas góticas. Murnau había sido llamado a California por la Fox. Yo sabía que Paul respetaba profundamente a Murnau. Lo admiraba. Creo que, en cierto modo, siguió sus ideas.
Las similitudes con la película de Murnau son más patentes en la versión en español. Lo de Drácula fue algo muy curioso, porque creo que muchos jóvenes, yo entre ellos, vivieron sus primeras emociones sexuales, porque él tenía algo, y el cuello de la chica, sus movimientos silenciosos. Hablé con varias personas del tema, hombres y mujeres, que opinaban lo mismo. Y por supuesto, él vestía de forma tan elegante y era tan digno. También las mujeres eran preciosas. Y cuando estaban con él, parecían estar en paz, descansar. Parecían muy satisfechas. Gracias principalmente a Drácula, durante la Gran Depresión, 1931 fue el único año con beneficios para la Universal. El monstruo supremo de la galería de la Universal fue el creado por Mary Shelley. Le debía mucho a El Golem, protagonizada por Paul Wegener, quien rodó 3 versiones mudas de esta leyenda judía. Accidentalmente, una niña elimina su fuente de energía. Interpretado por Charles Ogle, el monstruo de Frankenstein había aparecido por primera vez en pantalla en 1910, en una película de un solo rollo de Edison. Esto es lo único que queda de la versión de 1915 con Percy Standing. A Bela Lugosi le ofrecieron el papel tras triunfar con Drácula. El director Robert Florey rodó un rollo de prueba, pero ante el asombro de la Universal, Lugosi lo rechazó. Hizo bien en rechazarlo, porque el guión que le mostraron no era el que le dieron a Boris Karloff. El monstruo solo era una criatura que gruñía. Era una máquina de matar. No tenía el pathos que Karloff y James Whale le dieron a su versión final. En los créditos, el papel del monstruo es un misterio. El cámara, Arthur Edison, le dio el aire de una película muda alemana como le había pedido James Whale, al igual que el director de arte Charles Hall, quien había diseñado la mayoría de las películas de terror. Whale reemplazó a Robert Florey. Había sido director de escena y diseñador en Inglaterra. Al principio Whale no quería rodarla, dijo que le parecía una broma. También quería dirigir películas importantes, pero no estaba seguro de Frankenstein, aunque le emocionaron las posibilidades del mismo. Se dio cuenta de que Frankenstein era un clásico de la literatura inglesa que le ofrecía la gran oportunidad de crear algo nuevo y diferente, algo que, hasta cierto punto, podría basarse en las películas que tanto admiraba de la Alemania de los años 20. Paul Wegener, una de las grandes estrellas alemanas que había interpretado El Golem, apareció en otra película que tuvo gran influencia en Whale. Dirigida por Rex Ingram, tenía La Tormenta, La Torre, el médico loco obsesionado en crear vida. Incluso El ayudante jorobado. La película terminaba siguiendo la tradición. Como La novia de Frankenstein, El fantasma de Frankenstein y El gato negro. Pero Frankenstein tenía algo que le faltaba a The Magician, un monstruo. La primera vez que vi Frankenstein me oculté bajo la butaca. Incluso el tráiler que había visto la semana anterior me asustó. El monstruo es creado por Henry Frankenstein e interpretado por Colin Clive, con unos sorprendentes efectos eléctricos. Había un hombre en Santa Mónica llamado Ken Stroitfaden
y era un manitas de la electrónica. Creaba todo tipo de máquinas increíbles que hacían un montón de cosas muy espectaculares, pero inútiles. Toda clase de destellos y rayos de luz. Así que alquilaron su equipo. Para alquilar el equipo de Strikefaden, la Universal pagó $10.000, una cifra astronómica para la época. ¿Qué aspecto debería tener el monstruo? Las primeras representaciones variaban desde guapos hasta ridículos. La publicidad de la versión de 1910 sostenía que habían omitido cualquier cosa que pudiera resultar chocante. James Whale se había basado en un papel que había representado en un teatro de Londres, el hijo mudo y medio muerto en A Man with Red Hair. George O'Brien había llevado botas con pesas de plomo en Amanecer, de Murnau, que pudo haber inspirado la forma de andar del monstruo. Boris Karloff había actuado en muchas películas desde la guerra, pero seguía siendo un desconocido. Se lo recomendaron a James Whale, quien vio que tenía las cualidades precisas. Realizó algunos bocetos y se los dio a Jake Pierce, que era el jefe de maquilladores de la Universal. Creo que Jake Pierce era uno de los mejores maquilladores que he conocido. Se sentía muy orgulloso de su trabajo. Recuerdo que de niña lo miraba maquillar a Boris Karloff como Frankenstein. Estaba fascinada. Gloria Jean era una niña actriz de la Universal cuando Boris Karloff rodaba La sombra de Frankenstein y La torre de Londres. Yo me quedaba sentada allí hora tras hora y necesitaban horas para maquillarlo. Sé que fue una película extraordinariamente difícil de realizar. Sé que mi padre perdió 10 kilos durante el rodaje de Frankenstein. El maquillaje que Jack Pierce le hizo a Boris Karloff era alto secreto. Le pidieron su aprobación a James Whale. Y allí estaba Karloff, maquillado como el monstruo, sentado frente al espejo en la sala de maquillaje. Por el espejo vio a James acercarse y Karloff siempre hablaba con un ligero ceceo. James le imitaba muy bien cuando me contaba la historia. Le dijo a James, creo que esta será la película más sensacional jamás vista en la gran pantalla. Here he comes. Let's turn up the light. Se oía al monstruo caminar por el pasillo. En esos días eso asustaba a la gente. Ahora uno no se da ni cuenta. Está haciendo ruido en el pasillo y qué. Pero entonces asustaba a la gente. Cuando el monstruo salía con su andar embarado, podías oír cómo entrechocaban las cabezas de los muchachos. Se escondían debajo de las butacas. Esta escena con Mae Clarke, que particularmente asustaba al público, estaba inspirada en Caligari. Fui al cine Orfeum, en la calle Market, y frente al cine había una ambulancia. Me dije a mí mismo, ¿pero qué clase de película voy a ver? En el vestíbulo vi a 2 enfermeras. Yo tendría 15 años y todo eso me dio un poco de miedo. A mitad de la película, una señora sentada junto al pasillo se puso a gritar, saltó y salió corriendo. Ese fue el primer ejemplo del trabajo del departamento de promoción, porque todo estaba, tal como lo veo ahora, preparado. Frankenstein fue un éxito de taquilla. Afectada por la depresión, la gente agradecía esa posibilidad sobrenatural de evadirse.
Siempre he lamentado que la gente no pudiera ver a Frankenstein en color, porque el maquillaje era verde. Y era algo maravilloso. En blanco y negro era perfecto, pero la gente se perdía algo al no verlo en color. Para la película La sombra de Frankenstein se hicieron pruebas en color, pero se abandonaron. Esta escena es de una película doméstica rodada por la señora Karloff de su marido estrangulando a Jake Pierce. El preestreno de Frankenstein tuvo lugar en Santa Bárbara. Años más tarde, James Whale recordaba el acontecimiento con un amigo, el director de cine Curtis Harrington. Tras el preestreno, él se quedó dormido y sobre las 3 de la madrugada sonó el teléfono y dijeron: «Alguien quiere hablar con usted, señor Well». Y una voz dijo: «¿Es usted el tipo que ha dirigido la película que han proyectado esta noche?». Y él respondió: «Sí». Y la voz dijo: «No puedo dormir y que me parta un rayo si voy a dejarle dormir a usted».